esto, quería contarles que las fiestas de disfraces me gustan mucho. Y la razón por la que las fiestas de disfraces me encantan es porque te dan la posibilidad de por un momento ser alguien más. ¿Quién se te ocurra? Te disfrazas de Superman, de Spider-Man, de zombie, de árabe. Me senté a un jeque, traía billetes falsos a aventar. Que si hay petróleo, hay billetes. Ya llegué a mi casa y el mantel regresó a la mesita. Y los billetes falsos a la basura. Pero por ese momento estaba en el personaje. Y lo disfrutas. Y la razón por la que las fiestas de disfraces son tan populares es eso. Nos gusta disfrazarnos porque por un momento podemos ser alguien distinto. Y esto sucede y pasa porque en ocasiones nos cuesta trabajo estar cómodos con nosotros mismos. Nos da miedo mostrar quién realmente soy. Nos da miedo si me van a aceptar, si seré suficiente, si con quien realmente soy podré alcanzar mis metas. Y hemos desarrollado la capacidad de mantenernos disfrazados aun cuando termina la temporada de fiestas de disfraces. Porque tal vez ya no traemos el turbante, la máscara o la capa de Harry Potter, pero seguimos poniendo sobre nosotros características que no son parte de nuestra esencia, pero las adaptamos para tratar de encajar o para mostrar lo que creemos que otros esperan o quieren ver de nosotros. Y esto a la larga termina limitando el potencial que hay dentro de cada uno de nosotros, porque lo ocultamos a nuestra vista y a la vista de los demás a través de las máscaras. Y en Génesis 32 hay un relato de alguien que utilizó un disfraz para poder esconder quién era, pensando que ese disfraz lo iba a llevar a alcanzar quien él deseaba ser. Pero la historia no le salió como él esperaba. Y es que al final de cuentas, este disfraz se lo apropió tanto que terminó convirtiéndose en su identidad, suplantando quien realmente él era. Y ese personaje que se disfrazó es una de las personas más conocidas en la historia de Israel. Y de hecho es como clave fundamental en los principios trascendentales que forman nuestra espiritualidad. Y este hombre fue Jacob. Jacob tenía un hermano y era un hermano gemelo que se llamaba Esaú. El padre de ellos dos fue Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Y Jacob tuvo la característica, la suerte de ser el segundo en nacer. Aunque eran gemelos, primero salió Esaú y después salió Jacob. Y como que Jacob no estaba muy contento con ser el segundo. Literalmente eran solo segundos. Así como si te gusta la Fórmula 1, Alonso quedó solo milésimas de segundo adelante de Checo, pero fue suficiente para que no quedara en el podio. Así le pasó también a Jacob con Esaú. Segundos adelante salió Esaú y venía atrás Jacob, tan atrás que alcanzó a agarrar el talón como de ay, te voy a ver si te alcanzo a regresar, pero no lo regresó. Y él vivía inconforme con ser el segundo, que en realidad, si nos ponemos a pensar, no había mucha diferencia. Seguía siendo hijo de sus padres, seguía teniendo acceso a las promesas. ¿Qué sí cambiaba? Que a Esaú, por haber salido primero, le tocaban 2/3 partes de la herencia y a él le tocaba 1/3 parte de la herencia. Pero si leemos los escritos, su padre tenía mucho y 1/3 parte era más que suficiente. Pero él no pudo aceptar quién era y vivía frustrado. Y esta frustración lo llevó a disfrazarse. Si leemos los pasajes podemos ver que su hermano era peludo, era macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, cazador, y él era lampiño. Y dice también que era más de cuerpo más menudito, le gustaba más estar en la cocina, lo cual era chef. Las manos de un chef son diferentes a las manos de un carnicero, pero los dos son necesarios, ¿no? Sin el chef no hay quien cocine la carne y sin el carnicero pues no hay carne para el chef, pero son diferentes. La cosa es que Jacob no lograba asimilar su diferencia y no lograba aceptar quién era,
y engaña a su papá, se pone ese disfraz, su papá le da primogenitura, básicamente le firma los terrenos a Jacob engañándolo, y Esaú obviamente se molesta. Y con este engaño Jacob obtiene lo que pensaba que le iba a dar plenitud, pero en realidad no lo pudo disfrutar, porque lo obtuvo con engaños, pero tuvo que huir, porque ahora su hermano lo quería matar. Qué tristes, ¿no? Las peleas de los terrenos. Que esta Navidad no peleemos por los terrenos de la abuela, del abuelo. Vamos a estar tranquilos en la cena. Ya en enero, no se crean, no, ni en enero. Entonces Jacob huye y comienza una vida en lo que él estuvo experimentando fue vivir siendo engañado. Jacob comenzó a engañar y después pasó una vida siendo engañado. Ahora, no es el karma. No es como que tú engañaste, ahora te toca vivir engañado, porque luego tenemos como ese conflicto, ¿no? Creemos que nuestros errores ahora los vamos a estar pagando toda la vida. No es que Jacob estuviera pagando por haber engañado a su papá y a su hermano. Es que Jacob se puso tan bien la máscara de usurpador que veía la vida como usurpador, y la forma en la que vemos la vida es como la experimentamos. No es que él estuviera llamado a vivir experimentando eso, sino que él se apropió su error como su identidad. Y ese es el problema, cuando una máscara se convierte en nuestra identidad. Cuando yo era niño, tristemente ya hace más de 2 décadas, había una película muy popular de Jim Carrey que era La Máscara. Y lo que era esta película es que había una máscara como hechizada, y cuando se la ponía se transformaba y era otro por completo. Su identidad era diferente, ya no era el ser humano normal, ahora era la máscara. Y si tienes dudas de cómo era, no lo has visto, llega a tu casa y búscala en Netflix o HBO, no sé en dónde esté, y disfruta unas horas de risa viejita. Y lo que le pasó fue esto a Esaú. Se puso la máscara de usurpador también, que se convirtió en su identidad, y comenzó a experimentar engaños a su alrededor. Yo hoy quisiera que pensáramos, ¿será que acaso algunas de las cuestiones negativas que estamos experimentando en nuestra vida son el fruto de máscaras que nos hemos apropiado como nuestra identidad? Que no es lo que somos. No somos incapaces, no somos insuficientes, no somos condenados, no somos perdedores, pero tal vez en algún momento de nuestra vida tomamos esa máscara y nos la pusimos y se convirtió en nuestra identidad, y el día de hoy no avanzamos. No porque no haya potencial en nosotros, porque sabes, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros fuimos creados a imagen de Dios. La imagen de Dios está en ti. Puedes decir, la imagen de Dios está en mí. Y si la imagen de Dios está en ti, quiere decir que tienes una gran capacidad para crear, para avanzar y para del caos transformar paraísos. Pero para eso hace falta que nos encontremos con nuestra identidad, y para encontrarnos con nuestra identidad, con lo que realmente somos, es importante comenzar a despojarnos de las máscaras que nos detienen. Y es que en ocasiones nos da miedo despojarnos de las máscaras que nos detienen, porque cuando nos quitamos la máscara y nos vemos tal como somos, nos damos cuenta que tenemos limitaciones, y creemos que esas limitaciones nos van a impedir avanzar. Pero el día de hoy yo quiero que nos inspiremos en la historia de Jacob para darnos cuenta que aunque hay limitaciones, aunque hay fallas, aunque hay errores, cuando la gracia y el amor de Dios está en nosotros, nada nos detendrá. Hoy yo quisiera que nos fuéramos con esta expectativa en nuestro corazón, que podamos cerrar este año llenos de ánimo. Porque no importa qué tantas luchas y lesiones nos dejó el 2023, el amor de Dios está con nosotros para impulsarnos en lo que queda de este año y seguir avanzando en los años que están por venir. En algún momento Jacob decide huir de este círculo tóxico, vicioso que tenía con su suegro. Tal vez en ocasiones la solución es salirte de la casa de tu suegro. Palabra de Dios. Y decide salirse de esta relación tóxica que tiene con su suegro, y va
de nuevo a decir, ok, voy a ver si puedo tomar un poquito de esa herencia. Y él ya sabía que se había equivocado y tal vez ya no iba esperando obtener todo. Pero voy a regresar a la casa de mis padres, a las tierras de mis padres. Iba con miedo, porque ahí estaba su hermano, el que hacía unas décadas lo quería matar. Pero dice, no me queda otra, o me mata el suegro o me mata el hermano, pues mejor me arriesgo, ¿no? O el desierto. Y Jacob va en esta travesía creando un plan, una estrategia para poder encontrar una solución. Y en medio de esta travesía sucede el relato que está en Génesis 32, en los versos 24 al 31. Dice, entonces Jacob se quedó solo en el campo y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob ahí, y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Y quisiera enfocarme en este momento en estos últimos versos. Lo primero es el asombro que tiene Jacob al darse cuenta que con quien tuvo el encuentro fue con Dios. Porque Jacob le pedía una prueba de quién era, pero este hombre no le da una prueba, este hombre le da una bendición. ¿Sabes? En ocasiones estamos tan aferrados a ver pruebas visibles, cuando Dios lo que dice, no se trata de la prueba visible, sino la bendición que ya he depositado en ti. Pero lo que más me gusta y lo que se alinea al tema del día de hoy es que Jacob nombra este lugar Peniel, porque había Dios cara a cara, pero la frase que sigue es la que me gusta, dice, y sobreviví, y sigo vivo. Porque en el concepto que Jacob tenía, estar cara a cara con Dios lo hacía merecedor de la muerte. Y Jacob había estado huyendo no solo de su familia, sino del Dios de su familia, por temor a las consecuencias. Y cuando se ve cara a cara con Dios y sobrevive, dice, estaba equivocado. Dios no iba a aniquilarme, Dios iba a bendecirme. ¿Cuántas veces sentimos que nuestros errores nos limitan o alejan de Dios? Y tenemos miedo a encontrarnos con Él por lo que nos pueda pasar. Es que no me bautizo porque si me equivoco después de bautizado, me va a ir peor. No, nos va a ir igual. La diferencia es que el bautismo es un sello que nos recuerda que en el medio del error soy lavado y el error no me define. Pero ante Dios, su amor es el mismo y es lo que Jacob experimenta. Y este fue el primer paso para poder soltar las máscaras, darse cuenta que ser auténticos ante Dios no nos maldice, sino que nos bendice. Qué increíble, ¿no? El resultado que Jacob esperaba fue completamente opuesto. Y amigo, amiga, esa misma gracia que Jacob recibió al estar cara a cara con Dios es la misma gracia que hoy Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros en este y cada momento de nuestras vidas. Y la siguiente cosa que veo en este pasaje es cómo cierra. Unos versos antes vemos que dentro de esta lucha que tiene, la cadera de Jacob es dislocada. Y dice, una vez que termina, amanece, sale la luz, y lo que le queda a Jacob después de esta pelea es que está cojo. Ya no puede caminar bien, ahora ya va a arrancar. Él había vivido caminando bien y después de este encuentro con Dios, ya no va a caminar bien. Pero algo que me gusta es que
esta cojera no lo limitó, dice, y aún así siguió su camino. Y eso nos muestra dos cosas. La primera es justamente ese, tal vez nuestro miedo a enfrentarnos con nosotros mismos es darnos cuenta de las limitaciones que tenemos. Si Jacob no se hubiera enfrentado, no hubiera tenido este encuentro cara a cara con Dios, tal vez no hubiera estado cojo, pero tal vez hubiera muerto en el desierto o muerto a manos de su hermano. Porque al final de cuentas esta cojera lo que muestra, algo que quiero que veamos es cada vez que leemos los relatos bíblicos, hay una enseñanza detrás de. Entonces lo que nos está mostrando el autor al decirnos que Jacob queda con algo cojo es decirnos, no todo estaba bien en su vida. Había errores, había fallas de carácter, había distintos aspectos con los que Jacob tenía que lidiar y que había estado ignorando. Y una cojera no se puede ignorar. Lo que el relato nos está diciendo es, llega un momento en el cual para poder seguir avanzando necesitamos enfrentar nuestro lado más oscuro. Porque aún en medio de la oscuridad más grande de nuestra vida, la luz del amor de Jesús es más resplandeciente. Y cuando podemos cambiar esta perspectiva de darnos cuenta de enfrento mis errores sin miedo a una condenación, sino con la luz para poder actuar con responsabilidad, la transformación comienza a suceder. Y eso es lo que sucede. Jacob pasa de estar viéndose como la víctima por sus errores y por cómo lo habían tratado los demás, a verse como alguien capaz y responsable de avanzar a enfrentar sus consecuencias. Y es que al final de cuentas las consecuencias van a llegar, pero cuando llegan podemos llegar de dos maneras: preparados o distraídos. Distraídos seguro nos van a derrumbar. Preparados y acompañados con el poder de Dios las podemos conquistar. Y es lo que Jacob hizo, las conquistó. Y amigo, amiga, yo quiero animarte cuando en estos momentos de vulnerabilidad nos enfrentemos y descubramos limitaciones que tenemos, no nos demos por vencidos. ¿Sabes? Me gusta que Jacob no se sentó y dijo, ok, hasta aquí llegué. Yo tenía una meta, pero ya no puedo caminar bien. Aquí me quedo. No, dice que continuó así su camino hasta llegar a donde él se había propuesto llegar. Amigo, amiga, que las lesiones que la vida nos deja por malas decisiones, por decisiones de otros o por el caos del mundo no nos detengan. Que así como Jacob siguió avanzando, tú y yo, aún cojeando, sigamos avanzando hasta nuestro destino. ¿Sabes? Si no podemos correr, no hay problema, podemos caminar. Si no podemos caminar, no hay problema, podemos gatear. Y si no podemos gatear, nos arrastramos, pero avanzamos. Y Jacob fue avanzando. Y una de las cosas que me llaman la atención es esta, ¿no? Estar cerca de Dios no lo llevó directo a su destino, sino que le mostró lo que tenía que trabajar para llegar a su destino. ¿Cuántas veces no nos frustramos por eso, no? Porque estamos orando, estamos pidiendo y esperamos que las cosas sucedan por sí solas. Y obvio Dios es poderoso, pero la forma en la que Dios ha decidido actuar es a través de nosotros. Y el poder de Dios se manifiesta a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de nuestra vida. Y los encuentros con Dios no son para cerrar los ojos y amanecer del punto A al punto B. Son para cerrar los ojos y que nuestro corazón cambie de punto A punto B. Y al abrirlos podamos ver la vida de una forma distinta. Jacob vio la perspectiva diferente. ¿Y te imaginas avanzar a encontrarse con su hermano que lo quería matar con cojera? No podía correr. Si su hermano sacaba la espada, ya no podía huir. Antes de este momento, tal vez si veía que su hermano sacaba la espada, vámonos. Pero con lo que él ahora había visto de él mismo, ya no podía hacerlo. Pero ¿sabes qué me gusta? Jacob sigue avanzando porque su perspectiva cambió. Y ahora ya no iba con miedo, iba con confianza. Porque aunque ahora tenía la condición de la cojera,
Él no tenía miedo de enfrentarse a su hermano porque sabía que ya no iba a tener que huir. Y eso es de lo más extraordinario que Dios nos ofrece. Cuando nos conectamos con Dios, experimentamos su amor, soltamos las máscaras, nos damos cuenta que tenemos que dejar de huir. Ya no tenemos que escaparnos de quien somos, ya no tenemos que seguir huyendo de nuestro pasado, sino que podemos enfrentarlo para transformarlo. Y es que vivir huyendo es cansado, es agotante y no nos lleva a ningún lugar deseado. Terminamos en lugares que no queremos. Cada historia de huida termina en un mal lugar. Las películas, vamos a una película, una serie, y cuando huyen es donde empieza la trama complicada. Y siempre la resolución es que regresan al lugar de origen donde todo está de nuevo en paz. Y al final de cuentas es esta cuestión, esta invitación que Dios nos hace el día de hoy. Poder soltar, poder aceptar, poder avanzar. Y es que la principal cosa que Jacob tuvo que soltar fue esta búsqueda de ser el primero. Esta búsqueda de estarse comparando. Jacob vivía comparándose con su hermano y él llegó a la conclusión de: está bien que no soy mi hermano, pero está bien quién soy yo. Y es que la comparación es la trampa más grande que nos va a llevar a tener máscaras. Y la comparación viene cuando quiero experimentar el camino del que está a mi lado, al punto que ignoro el camino que voy caminando. Y cuando menos acuerdo, ya estoy fuera del camino, por ir viendo al otro, perdiendo todas las oportunidades que estaban ahí para mí. Y Jacob toma de nuevo esta reperspectiva y llega con su hermano, llega más lento, sigue avanzando. Y esta parte también me gusta, ¿no? Porque en ocasiones creemos que nuestras limitantes nos van a hacer avanzar más despacio, pero avanzar más despacio no es ningún problema, porque seguimos avanzando. Me gusta cómo Pablo en 1 Corintios 15 comienza a explicar quién es él, ¿no? Y empieza a decir cómo Jesús resucitó. De hecho, se los leo. Dice: y les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me ha transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, después lo vieron los 12, más tarde lo vieron 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Me gusta cómo conecta esto que dice Pablo con el proceso de sanidad de Jacob. Jacob sentía que no había nacido en el momento que él esperaba. Él sentía: yo debía haber nacido primero. Y vivir con este resentimiento por compararse con su hermano lo llevó a desperdiciar muchos años de su vida. Pero después llegó a la conclusión con este encuentro con Dios que no se trata de llegar primero, sino, como dijo el profeta Vicente, se trata de saber llegar. Y cuando se dio cuenta que se trataba de saber llegar, cambió su perspectiva. Y eso me gusta porque Pablo habla de esto, ¿no? En la época de Pablo estaba esta idea de no, es que yo soy discípulo de Pedro, yo soy discípulo de Apolos, y esta pelea porque entre más cerquita estoy de Jesús, más valor tengo. Pero Pablo viene a decir: no se trata de eso, porque en Jesús todos somos iguales. Y esta perspectiva nos ayuda, porque a veces vemos al de al lado, al de enfrente, al de muy lejos, ahora con redes sociales, al del otro lado del mundo, llegar primero a donde esperábamos llegar, y somos auténticos. Es como de: no, soy auténtico, no voy a ganar, y me pongo la máscara para tratar de avanzar, pero no avanzo. Al final de cuentas, lo que se dio cuenta Jacob en su encuentro con Dios es que la bendición de Dios no es un pastel. Un pastel tiene rebanadas limitadas y solo alcanzan los que llegan primero. Tengo 5 años yendo a fiestas infantiles, y cuando es hora del pastel, todos los niños quieren estar hasta adelante porque quieren rebanada. Y mi niño interior también quiere, pero se controla y se queda hasta atrás. Y cuando no alcanzo, digo: es la obra de Dios ayudándome. Y cuando alcanzo, digo: aléjate de mí, Satanás. Pero no se aleja.
Y tenemos esta tensión, ¿no? Del pastel. Y se van a acabar las rebanadas. Y si no alcanzo, y si no me toca, y no tengo que pelear, tengo que hacer, y hago lo necesario, aunque me niegue la esencia de lo que Dios me ha dado, no, porque quiero pastel. Pero me encanta que Jesús, cuando estaba con sus seguidores, lo podemos leer en Juan 7, les dice, y me encanta el énfasis que hace el autor, que les dice a la multitud: escúchenme. Así como les llama la atención porque es algo importante. Escuchen. Si tienen sed, esta sed de vivir, esta sed de alcanzar, esta sed de triunfar, esta sed de paz, esta sed de transformación, esta sed de esperanza, dice: vengan a mí y beban, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Pues en Apocalipsis 21, el autor de este libro de revelaciones dice que desde el trono de Dios, Apocalipsis 21:1, corría un río de agua viva. Y es que las bendiciones de Dios, el potencial que Dios nos ha dado, no es un pastel limitado, es un río de agua viva ilimitado. Y cuando vemos la vida como un río y no como un pastel, no estamos preocupados porque se acabe. Porque si yo llego primero al río, disfruto del agua, pero si tú llegas después al río, ahí sigue estando el agua. Y si llega otro al río, ahí sigue estando el agua. Y si llegas 10,000 años después, ahí sigue estando el agua. Y si no se ve encima y cavas, está por debajo, porque los ríos no mueren. Los ríos solamente en ocasiones están arriba y a veces están en el subsuelo, pero siempre están ahí. Geología 101 o básica. Porque siempre hay más. Y cuando nos damos cuenta que no se trata de ganar lo que otros tienen, sino obtener lo que está para todos, podemos aceptar quién soy. Porque aunque vaya cojo y lento, voy a llegar a obtener la bendición que Dios tiene. Porque aunque tengo limitaciones, el Dios que lo creó todo me ama y me acepta tal como soy. Y Jacob cierra este encuentro con Dios con una cojera y podríamos decir: mejor no se hubiera encontrado con él, pero es que lo importante del encuentro con Dios no fue este. Lo más importante es que Jacob sale de este encuentro con Dios no solo con una cojera, sino con una identidad restaurada. Y es que un encuentro con Dios nos muestra nuestra debilidad, pero también nos muestra que en medio de nuestra debilidad Él nos hace fuertes. También nos muestra que en medio de nuestra debilidad Él nos acepta y nos ama. También nos muestra que no se trata de ser perfecto, sino que en medio de mi imperfección su amor cubre multitud de fallas. Y Jacob avanza con esta nueva identidad, ya no viéndose como el usurpador, sino como el que pelea con Dios. Y esto me encanta. Porque en su nombre a veces cuando lo leemos creemos que dice el que se peleó con Dios, pero no, el nombre Israel no significa el que se peleó con Dios, significa el que pelea con Dios. Hay una diferencia muy grande, porque lo que está diciendo el nombre no está relatando las luchitas que se aventaron Dios y Jacob, no, está relatando el estilo de vida que ahora iba a llevar Jacob. Porque ahora Jacob sabía que no iba a pelear solo, sino que peleaba con Dios a su lado. ¿Ves la diferencia? Y es muy importante. Y en ocasiones en traducciones y semánticas se pierde el sentido. Pero lo que los autores estaban presentando en la historia es que el nuevo nombre que Dios le da a Israel es básicamente: no avanzarás más solo en la vida, yo voy a ir siempre contigo. Y por eso Jacob no tenía miedo. Porque aunque tenía una cojera, él no iba a pelear con su hermano. Dios iba con él. No para pelear con el hermano, sino para reconciliarse con el hermano. Porque Dios no está a nuestro lado para pelear batallas en nuestras fuerzas, sino pelear batallas a través del amor. Y el amor restaura, el amor restituye, el amor perdona, el amor transforma. Y amigo, amiga, eso mismo nos lo dice hoy Dios a nosotros. Cuando aceptamos quién soy, cuando reconozco mis fallas con responsabilidad y abrazo el amor que Dios me ofrece, podemos decirnos a nosotros Israel. Por eso Jesús también decía: ustedes son Israel. Y no se refería a una nacionalidad, sino a una identidad.
Cuando decimos soy el pueblo de Dios, no me estoy refiriendo a una identidad nacional, sino a una identidad personal. Y puedo decir, soy David, el que pelea con Dios. Es decir, cada batalla que enfrento no voy solo, Dios va conmigo. Y tú puedes decir, soy Abril, la que pelea con Dios. Soy Noemí, la que pelea con Dios. Soy Patsy, la que pelea con Dios. Pon tu nombre, esa es tu identidad. No vas solo, Dios va contigo. Y si Dios va contigo, ¿quién contra ti? Jacob no tenía más miedo de Saúl y su ejército de 400 hombres, porque su Dios era más fuerte y más grande. Porque el amor transforma las espadas en herramientas de construcción. ¿Qué tal si el día de hoy permitimos que el Espíritu de Dios que ya está en nosotros se encuentre con nuestra razón, se encuentre con nuestros pensamientos? Y hoy podemos decidir soltar las máscaras que habíamos cargado hasta el día de hoy. Hoy podemos decidir soltar la comparación, la prisa, y darnos cuenta que aún con limitantes, aún yendo más despacio, aún con imperfecciones, si la luz de Dios va en nosotros y delante de nosotros, vamos a llegar. Quisiera cerrar leyendo Hebreos 11, un par de versos. Y dice 11:11 de Hebreos: fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Ay, y eso me encanta porque Sara es la abuelita de Jacob. Y Sara era estéril y anciana, no tenía ante los ojos humanos ninguna posibilidad de avanzar, pero a Sara nada la detuvo y ella creyó y vio las promesas de Dios cumplidas. ¿Sabes? No sé cuál sea hoy la condición que estás enfrentando, pero lo que Dios dice es que si le creemos a Dios, nada nos va a detener. Si le creemos a Dios, y creerle a Dios es, le creo que soy amado tal como soy. Le creo que soy justificado. Le creo que hay propósito en mí. Le creo que hay capacidad en mí. Le creo que su poder obra a través de mí. Le creo que soy sano. Le creo que soy restaurado. Y desde esa fe comienzo a ver milagros. Y después dice Hebreos 11 también en el verso 21. Fue por la fe que Jacob, que un día fue usurpador y que ahora era el que peleaba junto con Dios, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Jacob salió de la tierra de su suegro buscando un pedacito de la casa de sus padres, buscando paz, buscando encontrar perdón con él mismo. Y una vez que se encontró con el perdón de Dios y aceptó quién era él, la mano de Dios lo llevó a un lugar más grande del que él había imaginado. Fíjate, él en sus fuerzas peleó por obtener la mayor parte de una herencia de un papá bien acomodado, pero nada más. Pero cuando reconoció que no se trata de mis fuerzas y se negó a seguir viviendo con máscaras y abrazó el propósito que Dios le había dado y decidió ir en el camino lento de la vida, terminó siendo el papá del segundo hombre más poderoso de la región en la que él vivía. Su hijo José fue el segundo del faraón. Su hijo José fue el que creó la estrategia para que toda la región del levante mediterráneo en una época de hambruna no sufriera. Y Jacob termina sus días bendiciendo a sus nietos, que eran los hijos del hombre que controlaba la región. La influencia que alcanzó Jacob viviendo en la voluntad de Dios sin máscaras fue mayor que aquel que pretendía alcanzar con sus fuerzas con máscaras.
¿Qué tal si hoy soltamos el miedo a no voy a llegar? El que no tranza no avanza. El de ya estoy demasiado viejo y ahora qué. ¿Qué tal si soltamos todos esos temores que nos limitan y abrazamos la confianza? Y yo creo que este lugar va a estar lleno de historias como la de Jacob. Que en algún momento vamos a voltear atrás y vamos a decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y ha sido mucho mejor de lo que podía imaginar. Veo hombres y mujeres alcanzando sanidad, prosperidad, restauración, nueva vida, esperanza. Hombres y mujeres que al tener un encuentro con Dios y ser vulnerables, podemos seguir avanzando hasta cumplir nuestro propósito.